Durante 23 años, me dijeron que había nacido para servir. Mientras mi hermano Santiago estudiaba en colegios privados, viajaba por Europa y conducía un BMW a los 19 años, yo dormía en el sótano de la misma casa. Limpiaba sus platos, planchaba sus camisas y escuchaba la misma frase una y otra vez. No todos nacen para brillar, Isabela. Algunos nacen para servir. Yo era algunos. Nunca tuve fotos de bebé en la sala. Nunca escuché la historia de mi nacimiento. Nunca pregunté demasiado. Hasta el día de la boda de Santiago. Una boda de $200,000. Cristales importados. Orquesta en vivo. Invitados de la alta sociedad. Yo no estaba sentada entre ellos. Estaba sirviendo copas. Y fue entonces cuando el padre de la novia me miró fijamente, demasiado fijamente. Primero observó mi rostro, después mi medallón, y finalmente, algo detrás de mi oreja. Su expresión cambió por completo. 20 minutos después, el hombre más poderoso del salón susurró una frase que detuvo la música. Esa chica no puede ser su hija. Un examen de ADN cambió todo. Y las personas a las que llamé mamá y papá durante 23 años salieron esposadas del mismo lugar donde celebraban el matrimonio de su hijo perfecto. Esta no es solo una historia de identidad robada. Es una historia sobre lo que ocurre cuando te hacen creer que no vales nada y descubres que en realidad eras lo más valioso de la habitación. Si te gustan las historias donde la verdad explota en el momento menos esperado, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que pasó después de esa boda fue aún más impactante. Durante 23 años viví en la misma casa que mi hermano Santiago, pero nunca sentí que pertenecía al mismo mundo. La diferencia no era sutil. No era algo que uno pudiera interpretar como preferencias normales entre hijos. Era estructural, visible, diaria. Santiago tenía una habitación amplia en el segundo piso con balcón propio, baño privado y muebles nuevos cada vez que se aburría del diseño anterior. Yo tenía una cama individual en el sótano, junto al cuarto de lavado, donde el olor a humedad y detergente nunca desaparecía del todo. Cuando pregunté por qué mi habitación estaba abajo, mi madre María Elena respondió con una sonrisa tranquila. Porque eres más fuerte que él. Tú no necesitas comodidades para crecer. Durante años intenté creerle. Los niños aceptan las explicaciones que les dan porque no conocen otra referencia. Pero incluso, de pequeña, notaba que algo no encajaba. Santiago asistía a un colegio privado bilingüe, mientras que yo iba a la escuela pública del barrio. Cuando pregunté por qué no podía estudiar donde él, mi padre Rafael dijo que no todos los hijos tenían las mismas capacidades académicas y que cada uno debía recibir la educación acorde a su naturaleza. Esa palabra, naturaleza, me acompañó durante mucho tiempo. Se convirtió en una etiqueta invisible que justificaba cualquier diferencia. En casa, las reglas también eran distintas. Santiago nunca recogía su plato después de comer. Yo debía recoger el mío y el suyo. Cuando cumplió 15 años, le organizaron una fiesta con más de 100 invitados. Cuando yo cumplí 15, recibí un pastel pequeño en la cocina y la indicación de que al día siguiente debía levantarme temprano porque habría visitas importantes. No era crueldad abierta, era algo más sofisticado, una distribución constante de privilegios y responsabilidades que me colocaba siempre en el segundo plano. Hubo momentos específicos que marcaron mi percepción. Recuerdo una tarde en la que encontré un álbum de fotos familiar en la sala. Pasé páginas donde aparecía Santiago bebé, en brazos de mis padres, celebrando su primer cumpleaños, su primer día de escuela,
su primer viaje. Cuando llegué a la fecha correspondiente a mi nacimiento, las fotografías eran escasas. Solo una imagen borrosa en la que yo parecía tener varios meses más de lo que indicaba la fecha escrita a mano. No pregunté en ese momento. Pero la ausencia de imágenes claras se quedó en mi mente como una sombra pequeña y persistente. María Elena repetía una frase con frecuencia, casi como un lema familiar. No todos nacen para brillar. Algunos nacen para servir. Al principio la decía, cuando yo protestaba por alguna tarea adicional. Después comenzó a decirla incluso sin provocación, como si quisiera que esa idea se asentara profundamente. Yo la escuchaba mientras fregaba el suelo o planchaba las camisas de Santiago antes de que saliera con sus amigos. Con el tiempo, la frase dejó de doler y empezó a definir mi identidad. Si no había nacido para brillar, entonces debía aceptar mi lugar. Santiago creció acostumbrado a ese desequilibrio. No era cruel de forma directa. Simplemente asumía que yo debía hacer lo que hacía. Si necesitaba que alguien le buscara algo, me llamaba. Si quería que le ayudara con una tarea menor, daba por hecho que yo lo haría. Nunca me defendía cuando mis padres me asignaban responsabilidades desproporcionadas. Su vida estaba diseñada para avanzar sin fricción, y yo era parte del mecanismo que eliminaba cualquier obstáculo. Hubo señales físicas que también me generaron preguntas. Desde pequeña, llevaba un medallón sencillo que, según María Elena, había pertenecido a su abuela. Nunca me permitió quitármelo. Cuando intenté hacerlo a los 10 años porque me incomodaba en la escuela, se molestó de manera inusual y dijo que ese collar era lo único que verdaderamente era mío. Esa frase era extraña, pero no supe interpretarla entonces. Con el tiempo entendí que no se refería a un valor sentimental común. Hablaba con una intensidad que ahora reconozco como temor. A los 17 años, mientras ayudaba a limpiar el ático, encontré una caja con documentos viejos. Entre ellos había copias de actas de nacimiento y papeles médicos de Santiago. Busqué los míos, pero no estaban allí. Cuando pregunté, Rafael respondió que mis documentos se habían extraviado en una mudanza anterior. Era una explicación posible, pero la falta de cualquier registro físico sobre mi llegada a la familia comenzó a parecerme más que una coincidencia. A pesar de todo, no planeaba rebelarme ni escapar. Mi vida estaba organizada alrededor de esa estructura desigual, y yo había aprendido a moverme dentro de ella sin cuestionarla demasiado. Tenía amigos en la escuela pública, trabajaba medio tiempo en una cafetería y ahorraba pequeñas cantidades de dinero que guardaba en una caja metálica bajo mi cama. No soñaba con una gran transformación, soñaba con independencia básica. Cuando Santiago anunció su compromiso con Camila, la dinámica en casa se intensificó. Camila provenía de una familia influyente y su padre, don Alejandro Herrera, era conocido en el ámbito empresarial por su fortuna y su red de contactos. La boda no sería un evento sencillo, sería una demostración pública de estatus. Desde el momento en que se anunció la fecha, María Elena comenzó a planificar cada detalle con una precisión casi obsesiva. Yo no fui incluida en ninguna decisión relevante. Mi papel era apoyar en silencio. Durante los meses previos a la boda, el trabajo doméstico aumentó. Además de mis tareas habituales, debía ayudar con listas de invitados, confirmaciones telefónicas y organización de proveedores. Nunca figuré como invitada oficial. Cuando pregunté si tendría un lugar en las mesas principales, María Elena respondió que sería más útil colaborando con el equipo de servicio para asegurarse de que todo saliera perfecto. Lo dijo con la misma lógica que había utilizado toda mi vida. Yo era fuerte, práctica, prescindible en términos simbólicos. Sin embargo,
Algo dentro de mí empezó a cambiar en esas semanas. No era resentimiento explosivo. Era una acumulación de pequeñas incongruencias que finalmente comenzaron a conectarse. La ausencia de fotografías claras de mi nacimiento, el medallón que no podía quitarme, la falta de documentos oficiales accesibles, las frases repetidas como si fueran un guión ensayado. Empecé a preguntarme si la desigualdad era solo preferencia parental o si había algo más profundo detrás. La víspera de la boda, mientras planchaba el vestido que usaría para trabajar durante el evento, me miré en el espejo del sótano y por primera vez no repetí la frase que me habían enseñado. No pensé que había nacido para servir. Pensé que quizás simplemente me habían enseñado eso para que no preguntara demasiado. No sabía entonces que al día siguiente, en medio de luces, música y lujo, alguien más también comenzaría a hacer preguntas. El día de la boda comenzó antes del amanecer para mí. Mientras el resto de la casa dormía, yo ya estaba despierta, revisando listas y asegurándome de que los últimos detalles logísticos estuvieran confirmados. El vestido que usaría no era el de una invitada, sino el uniforme discreto que María Elena había coordinado con el equipo de catering. Falda negra, blusa blanca, cabello recogido. No había discusión posible. Mi función era invisible, pero indispensable. La ceremonia se celebraría en una hacienda privada alquilada exclusivamente para el evento. El lugar parecía diseñado para impresionar. Jardines perfectamente simétricos, fuentes iluminadas, una carpa central con cristales traídos de Italia y una orquesta en vivo que afinaba instrumentos mientras los organizadores corrían de un lado a otro. Cada detalle estaba pensado para que la boda de Santiago no fuera solo una celebración, sino una declaración de estatus. Yo ayudé a colocar centros de mesa, revisé copas y coordiné con los meseros. Nadie me presentó como hija de la familia. Si alguien preguntaba, María Elena decía que yo estaba colaborando. Esa palabra siempre sonaba amable en público y reducida en privado. Cuando comenzaron a llegar los invitados, comprendí la magnitud real del evento. Empresarios, políticos locales, familias adineradas. Don Alejandro Herrera llegó acompañado de varios socios y familiares. Su presencia imponía un silencio respetuoso, incluso antes de hablar. No era un hombre que necesitara elevar la voz para ser notado. Su reputación lo precedía. La ceremonia transcurrió con la precisión de un reloj suizo. Camila caminó hacia el altar, entre pétalos blancos y aplausos suaves. Santiago sonreía con seguridad, convencido de que todo estaba exactamente donde debía estar. Yo observaba desde un lateral, sosteniendo una bandeja de copas que entregaba cuando alguien extendía la mano. Fue durante el cóctel posterior cuando ocurrió el primer momento extraño. Yo caminaba entre los invitados, ofreciendo bebidas, cuando sentí una mirada fija. No era la mirada fugaz de alguien que reconoce un rostro familiar. Era una observación intensa, analítica. Levanté la vista y vi a don Alejandro mirándome directamente. Al principio pensé que había cometido algún error. Revisé rápidamente si mi uniforme estaba correcto, si llevaba alguna mancha, si había interrumpido una conversación importante. Pero su expresión no era de molestia. Era de desconcierto. Apartó la mirada unos segundos. Habló algo al oído de su esposa y volvió a observarme. Esta vez no solo miraba mi rostro. Miraba el medallón que colgaba de mi cuello. Ese medallón que nunca me permitieron quitar. Continué trabajando, intentando ignorar la incomodidad que comenzaba a crecer en mi estómago. Sin embargo, pocos minutos después, uno de los organizadores se acercó y me pidió que llevara una botella especial a la mesa principal, donde estaban los padres de los novios. Cuando me acerqué, don Alejandro volvió a mirarme, pero esta vez más cerca.
Su mirada descendió lentamente desde mis ojos hasta mi cuello. Se detuvo en el medallón, y luego subió nuevamente hacia mi rostro. «Disculpa», dijo con voz firme pero controlada. «¿Cuál es tu nombre?» Sentí que varias personas en la mesa se quedaban en silencio. «Isabela», respondí. Su expresión cambió levemente. No fue un gesto exagerado, sino una contracción sutil alrededor de los ojos. «¿Isabela qué?» Antes de que pudiera responder, María Elena intervino con una sonrisa tensa. «Es nuestra hija», dijo rápidamente. «Siempre tan colaboradora». La frase estaba diseñada para cerrar la conversación, pero no funcionó. Don Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Curioso, murmuró. «Tienes un parecido extraordinario con alguien de mi familia». María Elena soltó una risa ligera. «Debe ser coincidencia». Pero el ambiente ya no era ligero. Yo sentí por primera vez en mi vida que alguien me observaba como si mi existencia tuviera una historia más grande de la que me habían contado. Minutos después, mientras servía otra mesa, noté que don Alejandro hablaba con su esposa y con un hombre mayor que parecía ser su hermano. Me miraban de reojo, comparaban rasgos, susurraban. La tensión comenzó a filtrarse en pequeños detalles. María Elena evitaba que yo me acercara demasiado a la mesa principal. Rafael permanecía más rígido de lo habitual. Santiago, ajeno a todo, seguía celebrando. El segundo momento decisivo ocurrió cuando, al inclinarme para recoger una copa caída, mi cabello se movió y dejó al descubierto la parte posterior de mi oreja. Allí, desde que tengo memoria, hay una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Don Alejandro se puso de pie abruptamente. No gritó, no acusó, solo dijo con voz baja pero firme: «Esa marca». María Elena palideció. Yo no entendía qué estaba pasando, pero podía sentir que algo que llevaba años dormido comenzaba a despertarse en medio de la fiesta perfecta. La música seguía sonando. Los invitados reían. La boda continuaba. Pero en esa mesa, el aire se había vuelto más pesado. Don Alejandro pidió hablar en privado con mis padres. Se retiraron a una sala lateral. Yo continué trabajando, aunque mis manos temblaban ligeramente. No sabía qué significaba ese parecido, ni por qué una simple marca de nacimiento podía alterar el equilibrio de una celebración de esa magnitud. 15 minutos después, Rafael regresó con el rostro más tenso que jamás le había visto. María Elena evitaba mi mirada. La boda siguió adelante, pero algo se había fracturado. Esa noche, cuando los invitados empezaron a retirarse y el brillo artificial comenzó a apagarse, don Alejandro se acercó nuevamente a mí. Isabela dijo con calma: «Necesito hacerte una pregunta importante. ¿Tienes tu acta de nacimiento?» Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. Nunca la había visto. Y, por primera vez, entendí que esa ausencia no era un simple descuido. Era una puerta cerrada, y alguien acababa de intentar abrirla. Cuando don Alejandro me preguntó si tenía mi acta de nacimiento, no supe qué contestar. No porque la pregunta fuera complicada, sino porque la respuesta siempre había sido vaga en mi propia mente. Nunca la había visto. Nunca la había necesitado para nada importante. Cada trámite que había hecho en mi vida lo gestionaban mis padres. Yo simplemente firmaba donde me decían. «No lo sé», respondí con honestidad. «Creo que mis padres la tienen». Él sostuvo mi mirada unos segundos más de lo habitual. No parecía estar improvisando. Parecía confirmar algo que llevaba años buscando. «¿Podrías pedírsela esta noche?», preguntó con tono suave, casi cuidadoso. Antes de que pudiera responder, María Elena apareció a mi lado. No caminaba con naturalidad. Avanzaba con la rigidez de alguien que intenta no perder el control. «Isabela está cansada»,
dijo rápidamente. Ha trabajado todo el día. Cualquier documento que necesites, podemos hablarlo mañana con más calma. Don Alejandro asintió, pero su expresión no cambió. No era la actitud de alguien que aceptaba una excusa social. Era la de alguien que estaba midiendo cada reacción. Esa noche regresamos a casa mucho después de la medianoche. Santiago y Camila se fueron al hotel, donde pasarían su primera noche de casados. La hacienda quedó atrás con sus luces apagándose poco a poco, pero la tensión viajó con nosotros. El trayecto en automóvil fue silencioso. Rafael conducía con las manos apretadas al volante. María Elena miraba por la ventana sin decir nada. Yo estaba en el asiento trasero, repasando mentalmente cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada en la boda. Cuando entramos a la casa, el silencio se volvió más pesado. ¿Qué fue eso?, preguntó Rafael finalmente, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. María Elena respondió en voz baja pero firme. Es solo una coincidencia. Nada más. No parecía pensar eso, replicó él. Yo observaba la escena como si no fuera parte central de ella, pero lo era. Por primera vez, el conflicto no giraba en torno a mis tareas o mis limitaciones, giraba en torno a mi origen. ¿Por qué se puso así cuando vio mi marca?, pregunté, rompiendo el silencio. María Elena me miró con una mezcla de irritación y algo que no había visto antes. Miedo. Porque la gente rica siempre cree que todo gira a su alrededor, dijo. No le des importancia. Pero no era tan simple. La reacción no había sido teatral ni arrogante. Había sido contenida, casi emocional. Subí al sótano esa noche, con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era estable. Me senté en la cama y miré el medallón que colgaba de mi cuello. Era pequeño, ovalado, con un diseño antiguo que nunca había entendido. Intenté recordar cuándo me lo dieron por primera vez. Siempre había estado ahí. A la mañana siguiente, don Alejandro llamó. No llamó a la casa para hablar con mis padres. Pidió hablar conmigo. María Elena respondió primero, pero después de unos segundos me pasó el teléfono con una sonrisa forzada. Isabela escuché del otro lado. Disculpa si fui imprudente anoche. No era mi intención incomodarte. No fue imprudente, respondí. Solo inesperado. Hubo una pausa breve. Hace 23 años, mi hermana perdió a su hija en circunstancias que nunca se resolvieron completamente, continuó. La niña tenía una marca idéntica a la tuya, detrás de la oreja izquierda. También llevaba un medallón muy parecido al que tú usas. Sentí que el aire se volvía más denso. Eso no prueba nada, dije, aunque mi voz no sonó tan firme como quería. No admitió. Pero sí justifica una prueba. La palabra quedó suspendida. Prueba. No era una acusación directa. Era una invitación a confirmar o descartar una posibilidad. Un análisis de ADN podría aclararlo, añadió. No tienes nada que perder si todo es una coincidencia. Nada que perder. La frase resonó de forma extraña. Cuando colgué, María Elena estaba observándome desde la puerta del sótano. ¿Qué quiere ahora?, preguntó. Dice que su hermana perdió una hija hace 23 años. El silencio que siguió fue demasiado largo. Eso no tiene nada que ver contigo, respondió finalmente. Quiere hacer una prueba de ADN. Rafael apareció detrás de ella. Su expresión no era de sorpresa, era de cálculo. Eso es absurdo, dijo con rapidez. No vamos a permitir que jueguen con nuestra familia por una coincidencia física. Nuestra familia. Esa expresión sonaba más frágil que nunca. ¿Por qué no?, pregunté con calma. María Elena dio un paso hacia mí. Porque no tienes que demostrarle nada a nadie, respondió. No era la respuesta de alguien seguro.
Era la respuesta de alguien que teme el resultado. Durante el resto del día, la casa se convirtió en un espacio vigilado. Rafael hizo varias llamadas. María Elena revisó cajones y documentos con una intensidad que nunca antes había mostrado. Cuando intenté preguntar nuevamente por mi acta de nacimiento, me dijeron que la buscarían más tarde. Esa noche no pude dormir. Repasé mi infancia, las ausencias, las explicaciones incompletas, el medallón que no podía quitarme, la falta de fotografías claras. Si todo era una coincidencia, ¿por qué reaccionaban así? Al día siguiente, tomé una decisión que jamás había tomado antes en esa casa. Llamé a don Alejandro sin avisar a mis padres. Acepto la prueba, dije. No sabía qué esperaba encontrar. Pero por primera vez en mi vida, no quería seguir viviendo con la duda que otros habían cultivado cuidadosamente a mi alrededor. Lo que no sabía era que esa decisión no solo pondría en riesgo la imagen de mis padres, podría destruir por completo la estructura que había definido mi existencia durante 23 años. La cita para la prueba de ADN fue programada con una rapidez que me sorprendió. Don Alejandro no quería prolongar la incertidumbre, y yo tampoco. Sin embargo, lo que más me inquietaba no era el resultado, sino el ambiente en casa desde que acepté hacerla. María Elena dejó de hablar conmigo con naturalidad. No gritaba, no discutía, pero su silencio tenía filo. Rafael comenzó a llegar más tarde del trabajo y pasaba horas encerrado en su despacho. Cada vez que yo entraba a una habitación, las conversaciones se interrumpían. No era una reacción impulsiva, era una vigilancia silenciosa. El día de la prueba amaneció nublado. No era una señal dramática, pero el cielo gris parecía acompañar la sensación de incertidumbre que llevaba dentro. Don Alejandro había coordinado la prueba en un laboratorio privado, discreto y confiable. Insistió en que fuera neutral, sin intermediarios que pudieran manipular resultados. María Elena quiso acompañarme, no como gesto de apoyo, sino como supervisión. Rafael también insistió en estar presente. Su argumento era simple: si vamos a aclarar esta locura, que sea de una vez. Lo dijo con un tono que pretendía ser firme, pero en el fondo sonaba defensivo. En el trayecto al laboratorio, nadie habló. Yo miraba por la ventana, intentando imaginar cómo sería mi vida si todo resultaba ser una coincidencia. Tal vez volvería al sótano, tal vez la boda quedaría como un episodio incómodo, tal vez nada cambiaría. Pero algo dentro de mí ya sabía que nada volvería a ser igual, incluso si el ADN no confirmaba nada. El laboratorio era moderno, minimalista, casi frío. Nos recibieron con profesionalismo y sin curiosidad aparente. La técnica explicó el procedimiento: muestras de saliva, identificación cruzada, cadena de custodia garantizada. Don Alejandro ya había entregado su muestra previamente, junto con la de su hermana, la mujer que perdió a su hija hace 23 años. Cuando me senté frente a la técnica para tomar la muestra, sentí una mezcla de miedo y alivio. No estaba buscando riqueza ni estatus. Estaba buscando coherencia. María Elena observaba cada movimiento como si pudiera alterar el resultado con la mirada. Rafael cruzaba los brazos con rigidez. «Esto es innecesario», murmuró en un momento. «Solo alimenta fantasías». No respondí. Por primera vez, no necesitaba discutir. El proceso fue rápido. Firmé documentos, entregué mi muestra y nos dijeron que los resultados tardarían entre 5 y 7 días. 5 días. Parecían eternos. De regreso a casa, el ambiente se volvió más tenso. María Elena comenzó a reorganizar cosas en el sótano, como si necesitara controlar algo tangible. Rafael hizo varias llamadas esa misma tarde.
No hablaba en voz alta, pero su tono era urgente. La segunda noche, después de la prueba, escuché una discusión fuerte en el despacho. No era habitual que discutieran entre ellos. Me acerqué sin hacer ruido. Te dije que esto podía pasar, escuché a María Elena decir en voz baja, pero alterada. No podía saber que aparecería alguien en la boda, respondió Rafael. Mi corazón se aceleró. No podía saber. Esa frase no sonaba como la de un padre injustamente acusado. Sonaba como la de alguien que sabía más de lo que decía. Regresé al sótano con una sensación nueva. Ya no era solo duda, era sospecha concreta. Al tercer día, María Elena intentó persuadirme. Isabela, pase lo que pase, nosotros te criamos, dijo sentándose frente a mí. Eso es lo que importa. No mencionó amor, no mencionó verdad, mencionó crianza. ¿Por qué reaccionaron así cuando don Alejandro habló de su hermana? Pregunté directamente. ¿Por qué es absurdo? Respondió rápidamente. Entonces, no deberían preocuparse por el resultado. Su mirada se endureció. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Esa frase fue la más reveladora hasta ese momento. Consecuencias. No dijo dolor, no dijo confusión, dijo consecuencias. La cuarta noche recibí un mensaje inesperado de Camila. Me pidió encontrarnos en privado. Acepté. Nos vimos en una cafetería, lejos del barrio. Mi padre está convencido de que hay algo, me dijo sin rodeos. No es un hombre impulsivo. Mis padres dicen que es una coincidencia, respondí. Camila dudó antes de continuar. Isabela, cuando mi padre perdió a su sobrina, la policía investigó durante años. Hubo sospechas de adopciones ilegales, de intermediarios que vendían bebés. Nunca pudieron probar nada. Sentí que el suelo bajo mis pies se inclinaba nuevamente. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que esto no empezó en la boda. Regresé a casa con la sensación de que mi vida entera estaba apoyada sobre una historia incompleta. El quinto día fue el más difícil. Cada llamada telefónica hacía que mi corazón se acelerara. Cada notificación me ponía en alerta. María Elena evitaba mirarme directamente. Rafael parecía más cansado, como si llevara un peso que finalmente estaba empezando a aplastarlo. La llamada llegó al sexto día por la mañana. No fue a la casa. Fue a mi celular. Isabela, escuché la voz de don Alejandro. Necesitamos que vengas al laboratorio. No explicó nada más. Colgué con las manos temblando. María Elena notó mi expresión. ¿Qué dijeron? La miré durante unos segundos. Que vaya al laboratorio. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo negación. No hubo risa. No hubo comentarios sobre coincidencias. Solo silencio. Y en ese silencio, entendí que el resultado ya no era una posibilidad lejana. Era una verdad esperando ser pronunciada. El laboratorio estaba más silencioso que la primera vez que lo visité. No había sensación de trámite rutinario. Había una atmósfera contenida, casi solemne. Cuando entré, don Alejandro ya estaba allí junto a su hermana, la mujer que había perdido a su hija hacía 23 años, y el abogado de la familia Herrera. No me habían llamado para una conversación informal, me habían llamado para una confirmación. María Elena y Rafael insistieron en acompañarme. No querían quedarse atrás, y por primera vez comprendí que no era por protección, era por control. Nos sentamos en una sala privada. Sobre la mesa había un sobresellado con el logotipo del laboratorio. Nadie hablaba. Incluso el técnico que trajo el documento parecía consciente de que estaba entregando algo más que resultados clínicos. Don Alejandro tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Me miró primero. Isabela dijo con voz firme pero no fría:
Lo que está aquí puede cambiar muchas cosas. Pase lo que pase, no estás sola. Esas palabras, simples y directas, tenían más peso que cualquier promesa que hubiera escuchado en mi casa durante años. Abrió el sobre. El sonido del papel, rasgándose, fue casi ensordecedor en el silencio. Leyó el documento durante varios segundos. Sus ojos recorrieron líneas técnicas que yo no alcanzaba a ver. Luego, cerró los ojos un instante, como si necesitara confirmar internamente lo que estaba leyendo. Compatibilidad genética del 99,98%, dijo finalmente. Es hija biológica de mi hermana. La frase cayó en la sala como un objeto sólido. No hubo música dramática. No hubo gritos inmediatos. Hubo silencio. La hermana de don Alejandro comenzó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con la mano. Yo sentí algo distinto al impacto explosivo que imaginaba. No fue euforia. No fue alegría inmediata. Fue una especie de vacío. Durante 23 años, había vivido una versión de mí misma diseñada por otros. Y en ese instante, esa versión se fracturaba. Eso no prueba nada, dijo Rafael de repente, levantándose. Las pruebas pueden manipularse. El abogado intervino de inmediato. El procedimiento fue neutral, con cadena de custodia certificada. No hay margen de alteración. María Elena no habló. Su rostro había perdido color. Miraba el documento como si fuera un objeto peligroso. «No es posible», murmuró finalmente. «No puede ser». Pero no lo decía con indignación. Lo decía con reconocimiento. Yo miré el medallón en mi cuello. ¿Este medallón también es coincidencia?, pregunté. Don Alejandro se acercó lentamente. Ese medallón pertenecía a mi madre. Mi sobrina lo llevaba el día que desapareció. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Desapareció cómo?, pregunté. Su hermana tomó aire antes de responder. Fue reportada como secuestro. Pero nunca hubo rescate. Nunca hubo pruebas claras. Solo una red de adopciones ilegales que operaba en esa época. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Miré a María Elena. ¿Cómo llegué a ustedes? La pregunta no fue un grito. Fue directa. Rafael respondió primero. Te adoptamos. No hay documentos de adopción, replicó el abogado. El silencio se volvió más pesado. María Elena bajó la mirada. Nos dijeron que era legal, susurró. No fue una negación firme, fue una admisión velada. Don Alejandro dio un paso adelante. ¿Quién se la entregó? Rafael dudó. Ese segundo de duda fue más revelador que cualquier confesión. El abogado tomó nota. Esto ya no es solo un asunto familiar, dijo con claridad. Si hubo compra de un menor mediante intermediarios ilegales, estamos ante un delito grave. La palabra delito cambió el aire de la sala. Yo no lloraba, no gritaba, no reaccionaba como alguien que acaba de descubrir que su identidad fue robada. Sentía una calma extraña. Porque por primera vez, la narrativa que había sido sembrada en mí, la niña que nació para servir, tenía un origen distinto. No nací para servir. Fui colocada en ese lugar. Necesitamos notificar a las autoridades, continuó el abogado. Rafael intentó intervenir. Podemos hablar esto en privado. No respondió don Alejandro con firmeza. 23 años son suficientes. La hermana de don Alejandro se acercó a mí lentamente. Sus manos temblaban. Te llamabas Sofía, dijo en voz baja. Ese era tu nombre, Sofía. Escuchar ese nombre fue como sentir que alguien encendía una luz en una habitación oscura. Isabela era el nombre con el que crecí. Sofía era el nombre que perdí. No supe qué responder. María Elena finalmente habló.
pero no para negar. No queríamos hacer daño, dijo. Solo queríamos un hijo más. Un hijo más. La frase era grotescamente simple frente a la magnitud de lo que implicaba. No fue un error administrativo. No fue una confusión hospitalaria. Fue una transacción. La policía fue notificada ese mismo día. No llegaron esposando de inmediato. Primero tomaron declaraciones. Registraron nombres, fechas, posibles intermediarios, pero la dirección ya estaba marcada. Mientras tanto, yo salí del laboratorio con una carpeta en la mano que contenía mi nueva realidad, o quizás mi realidad original. El cielo seguía gris, pero ya no era el mismo día, porque por primera vez, en 23 años, sabía quién era. Y también sabía que la boda perfecta del hijo favorito estaba a punto de convertirse en la evidencia pública de un crimen que había comenzado mucho antes de que yo aprendiera a hablar. La noticia no tardó en salir del ámbito privado. Aunque la investigación comenzó de manera discreta, las familias involucradas no eran desconocidas. El apellido Herrera tenía peso en el mundo empresarial y social, y cualquier movimiento fuera de lo común despertaba preguntas. La denuncia formal presentada por el abogado de la familia activó una cadena de procedimientos que ya no podían mantenerse en silencio por mucho tiempo. Yo estaba presente cuando entraron. Por primera vez, no era la niña invisible del sótano. Era el centro de una investigación. María Elena intentó mantener la compostura. Ofreció café. Sonrió con rigidez. Rafael contestaba preguntas con respuestas breves y medidas. Pero los agentes no buscaban cortesía. Buscaban inconsistencias. ¿Puede proporcionar la documentación oficial de adopción?, preguntó uno de ellos. Rafael afirmó que la tenía archivada. Pasaron 20 minutos antes de que regresara con una carpeta. Dentro había papeles sin sellos oficiales claros, documentos sin numeración verificable y certificados que no coincidían con los registros digitales actuales. No era necesario ser experto para notar que algo no cuadraba. Los agentes intercambiaron miradas discretas. Esto deberá ser analizado por peritos, dijeron finalmente. Mientras revisaban el despacho de Rafael, yo observaba la escena con una mezcla de distancia y claridad. Durante años, ese espacio había sido territorio prohibido para mí. Ahora, estaba siendo inspeccionado con guantes y fotografías. Esa misma tarde, Santiago regresó del hotel donde había pasado la noche de bodas. No sabía aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando vio a los agentes en la sala, su expresión pasó de confusión a irritación. «¿Qué está pasando?», preguntó. Nadie respondió de inmediato. Yo lo miré directamente. No soy quien creían que era. La frase era simple, pero el peso detrás de ella era enorme. Santiago tardó unos segundos en comprender. «¿Qué quieres decir?». Don Alejandro llegó poco después, acompañado de su abogado. No había intención de ocultar el vínculo, ya confirmado por el ADN. La atención se concentró en el salón principal, el mismo donde durante años se habían celebrado los logros de Santiago. El abogado habló con claridad profesional. La prueba genética confirma que Isabela es hija biológica de la señora Herrera. La documentación presentada por ustedes, como adopción legal, presenta múltiples irregularidades. La investigación apunta a una red de compra de menores activa hace 23 años. La palabra compra resonó en el espacio como un golpe seco. Santiago miró a sus padres con incredulidad. «Eso es absurdo», dijo. «Isabela es mi hermana». Yo sentí un ligero estremecimiento al escuchar esa palabra en su voz. «Hermana». La utilizó por primera vez sin condescendencia. María Elena comenzó a llorar, pero sus lágrimas no parecían dirigidas hacia mí. Eran lágrimas de colapso
de miedo, de exposición. No queríamos hacer daño, repitió. Pero la frase ya no tenía efecto. Los agentes solicitaron acceso a registros bancarios antiguos. Rafael intentó argumentar prescripción de delitos, pero el abogado de la familia Herrera dejó claro que la falsificación de documentos y la compra de menores no eran asuntos menores ni fácilmente cerrados por el paso del tiempo. La noticia se filtró al tercer día. Un medio local publicó un artículo breve mencionando la investigación por adopción irregular vinculada a una familia relacionada con la reciente boda de alto perfil en la ciudad. No mencionaron nombres inicialmente, pero la especulación fue inmediata. El apellido Herrera era imposible de ocultar, y el apellido de mis padres comenzó a circular en conversaciones privadas, foros y rumores sociales. Santiago fue el primero en experimentar el impacto directo. Su nueva esposa recibió mensajes incómodos. Invitados a la boda comenzaron a preguntar. Algunas alianzas comerciales se enfriaron de forma repentina. La boda de $200,000 ya no era símbolo de éxito. Era el telón de fondo de un escándalo. Mientras tanto, yo me encontraba en una posición extraña. Don Alejandro y su hermana me ofrecieron quedarme en su casa temporalmente. No como exhibición pública, sino como medida de protección emocional y legal. Acepté. Salir de la casa donde viví 23 años fue más simple de lo que imaginaba. No empaqué recuerdos, no empaqué fotografías, solo ropa básica y la caja metálica donde guardaba mis ahorros. Cuando crucé la puerta por última vez, no sentí nostalgia. Sentí alivio. En la casa de los Herrera, el ambiente era diferente. No por lujo, aunque lo había, sino por algo más intangible: coherencia. Las historias familiares estaban documentadas. Las fotografías tenían fechas. Los relatos de infancia tenían testigos. La hermana de don Alejandro me mostró álbumes antiguos. Allí estaba la niña que desapareció. La marca detrás de la oreja, el medallón, la sonrisa que yo no recordaba pero que reconocía en mis propias facciones. No era una fantasía, era continuidad genética. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Se identificó a un intermediario fallecido que había operado en clínicas privadas durante esa época. Se encontraron transferencias bancarias coincidentes con el año de mi desaparición. Cada pieza añadía peso. Los agentes regresaron a la casa de María Elena y Rafael con una orden ampliada. Esta vez no fue solo recopilación, fue incautación. Santiago intentó mediar. No defendía el delito, pero defendía la idea de familia que había conocido. Ella creció aquí, dijo a los agentes. No fue maltratada. Yo escuché esa frase más tarde y comprendí algo importante. Para él, la desigualdad no era maltrato, era normalidad, y esa normalidad estaba a punto de ser cuestionada públicamente. La presión social aumentó cuando los nombres finalmente se hicieron públicos. La prensa no necesitó exagerar. Los hechos eran suficientes. La imagen construida durante décadas comenzó a agrietarse, y en medio de todo, yo empecé a experimentar algo que jamás había sentido. No era venganza, era legitimidad, pero la historia aún no había alcanzado su punto máximo, porque todavía faltaba un escenario, un lugar donde la verdad no solo se conociera en documentos, sino frente a todos los que habían aplaudido la boda perfecta. La noticia dejó de ser un rumor cuando las autoridades confirmaron oficialmente la investigación por adopción ilegal y posible compra de menor. El comunicado fue breve, técnico y sin dramatismo, pero su efecto fue inmediato. Los nombres de María Elena y Rafael comenzaron a circular junto con palabras que jamás habían estado asociadas a ellos: red ilegal, transacción, falsificación, delito.
El apellido que durante años había sido pronunciado con respeto, empezó a mencionarse en voz baja, con cautela o con abierta crítica. Santiago fue el primero en sufrir las consecuencias visibles. La empresa donde trabajaba, vinculada a los contactos de don Alejandro a través del matrimonio, suspendió temporalmente cualquier negociación pendiente. No fue una sanción formal, pero fue una distancia estratégica. Nadie quería verse involucrado en un escándalo que apenas comenzaba. Camila, su esposa, regresó a la casa de sus padres unos días después de la revelación pública. No hubo declaraciones dramáticas, solo una salida discreta, acompañada por un comunicado breve, donde afirmaba que necesitaba tiempo y claridad. Santiago comenzó a llamar a don Alejandro intentando entender la situación. No buscaba confrontación directa, buscaba estabilidad, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, yo permanecía en la casa de los Herrera, observando desde cierta distancia cómo el mundo que había conocido durante 23 años se transformaba en algo irreconocible. La prensa solicitó entrevistas. Don Alejandro rechazó la mayoría. No quería convertir mi historia en espectáculo, pero el silencio también alimentaba especulación. Una tarde, Santiago pidió verme. Acepté. Nos encontramos en un café neutral, lejos de cámaras y conocidos. Lo vi llegar con una expresión que nunca antes le había visto. No era arrogancia ni superioridad, era incertidumbre. ¿Desde cuándo sabías?, preguntó sin rodeos. Desde el laboratorio, respondí. No me refiero a eso, me refiero a antes. ¿Siempre sospechaste? Pensé unos segundos. Siempre supe que algo no encajaba. Santiago bajó la mirada. Eras mi hermana. La frase ya no sonaba como afirmación, sino como intento de mantener algo que se desmoronaba. Fui criada como tu hermana, respondí, pero no era tu hermana biológica, y tampoco era tratada como tú. Él respiró hondo. No sabía nada de una compra. Tal vez no sabías la palabra, dije, pero sí sabías la diferencia. Esa frase lo golpeó más que cualquier acusación directa. No intenté humillarlo. No intenté vengarme verbalmente. Solo expuse una realidad que ambos habíamos vivido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de la justicia, respondí. Y por primera vez entendí que él también estaba perdiendo algo. No su libertad, no su identidad biológica, sino la narrativa cómoda que había sostenido su vida. Mientras tanto, la investigación avanzaba con mayor firmeza. Los peritos confirmaron que los documentos de adopción presentaban sellos falsificados y firmas no registradas oficialmente. Se identificaron transferencias bancarias coincidentes con el período en que yo desaparecí como bebé. Aunque el intermediario principal había fallecido años atrás, quedaban registros suficientes para sostener cargos. La orden de arresto fue emitida una semana después. No hubo espectáculo televisado. No hubo persecución. Los agentes llegaron a la casa al mediodía. Yo no estaba allí. Don Alejandro me había recomendado no presenciar el momento, pero recibí la llamada minutos después. Ya ocurrió, dijo con voz firme. María Elena y Rafael fueron escoltados fuera de la casa bajo custodia. No gritaron, no se resistieron, no negaron en voz alta. Vecinos observaron desde las ventanas. Algunos grabaron discretamente. La imagen que durante años había sido sinónimo de estabilidad familiar ahora estaba asociada a una investigación penal. Santiago llegó poco después. Según me contaron, intentó hablar con los agentes, pero le explicaron que el proceso seguiría su curso. No fue arrestado, no había pruebas de su participación, pero su presencia en la escena quedó registrada en fotografías que pronto circularon en medios digitales. Esa noche, la prensa publicó imágenes de la detención. La boda perfecta del hijo favorito
se convirtió en un recuerdo incómodo, contrastado con la imagen de sus padres saliendo bajo custodia. Yo miré esas imágenes desde el salón de la casa Herrera. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí cierre. Pero aún faltaba el momento más simbólico. Don Alejandro decidió convocar una conferencia breve para aclarar oficialmente mi identidad y evitar especulación dañina. No sería un espectáculo. Sería una declaración controlada. El día señalado, me senté a su lado frente a un grupo reducido de periodistas. No llevaba uniforme. No llevaba ropa discreta para no destacar. Vestía con normalidad. Cuando uno de los periodistas preguntó cómo me sentía después de descubrir que había sido criada por personas que la compraron ilegalmente, respiré profundo antes de responder. Durante años me hicieron creer que había nacido para servir, dije con calma. Hoy sé que eso no era verdad. No nací para servir. Me colocaron en ese lugar. La frase fue reproducida en múltiples titulares, pero no fue un discurso de odio. No pedí castigo público. No pedí venganza. Solo reclamé identidad. Y en ese momento entendí algo crucial. La justicia no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como equilibrio. Pero la historia aún no había cerrado completamente, porque todavía debía enfrentar algo más personal que cualquier titular. La decisión final sobre quién sería yo a partir de ese momento. El proceso judicial no fue inmediato, pero tampoco fue lento. Cuando los documentos falsificados fueron analizados por peritos y se confirmaron las transferencias bancarias vinculadas a intermediarios ilegales, la acusación formal se consolidó con fuerza. No se trataba solo de una irregularidad administrativa. Se trataba de la compra consciente de una niña desaparecida. María Elena y Rafael enfrentaron cargos por falsificación de documentos oficiales y participación en adopción ilegal. El tribunal determinó prisión preventiva mientras avanzaba el proceso, considerando el riesgo de obstrucción y la gravedad de los hechos. No asistí a la primera audiencia. No necesitaba ver los esposados para confirmar lo que ya sabía. Sin embargo, sí asistí a la audiencia en la que el juez permitió que yo declarara, no como víctima de abuso físico, sino como víctima de sustracción de identidad. Cuando entré a la sala, los vi sentados uno al lado del otro. Por primera vez en mi vida, no ocupaban el centro emocional del espacio. No eran figuras de autoridad. Eran acusados. No sentí odio. Sentí distancia. El juez me pidió que relatara mi experiencia. No exageré. No dramaticé. No inventé dolor adicional. Describí la desigualdad constante, la ausencia de documentos claros, el medallón que nunca pude quitarme, las respuestas evasivas cuando preguntaba por mi nacimiento. Expliqué cómo durante años me hicieron creer que mi lugar natural era el servicio y la subordinación. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El abogado defensor intentó argumentar que, aunque la adopción pudiera haber sido irregular, yo había sido criada en un entorno estable, con techo, educación y alimentación. Intentó convertir el delito en una decisión motivada por deseo de familia. El juez fue claro en su respuesta preliminar. El deseo de formar una familia no justifica la apropiación ilegal de un menor. Esa frase quedó grabada en mi memoria. No era una opinión emocional. Era una afirmación jurídica. El proceso continuó durante meses, pero el veredicto final fue contundente. María Elena y Rafael fueron declarados culpables. La sentencia incluyó prisión y la obligación de responder civilmente por daños vinculados a la falsificación y apropiación ilegal. Santiago asistió a la lectura del fallo. No me miró directamente.
Cuando salí del tribunal, me llamó por mi nombre. Isabela. Me detuve. Oh, Sofía, añadió. Esa fue la primera vez que pronunció el nombre que había perdido. No sabía nada, dijo con voz baja. Pero eso no cambia lo que pasó. No respondí con calma. No lo cambia. Hubo un silencio largo entre nosotros. ¿Alguna vez podrás perdonarlos?, preguntó finalmente. Pensé antes de responder. El perdón no reescribe la verdad, solo la acepta. No añadí nada más. Santiago asintió lentamente. No intentó justificar, no intentó defender. Solo aceptó que la estructura que le había dado comodidad durante años había sido construida sobre algo ilegal. En los meses siguientes, mi vida comenzó a reconstruirse desde una base distinta. No fue una transición instantánea hacia lujo, ni una fantasía de riqueza repentina. Fue un proceso de adaptación. La familia Herrera me ofreció apoyo, pero nunca impuso pertenencia. Me dieron espacio para decidir si quería usar mi nombre original, Sofía Herrera. Durante semanas practiqué escribirlo, no porque Isabela fuera falso, sino porque Sofía había sido silenciada. Finalmente, tomé una decisión pública y privada. Adopté ambos nombres legalmente. Isabela Sofía Herrera. No quise borrar la identidad que sobrevivió 23 años. Quise integrarla. Una tarde regresé sola a la casa donde crecí. Ya no pertenecía a María Elena y Rafael. Había sido embargada como parte del proceso civil. Entré al sótano. La habitación seguía igual. La cama individual, la caja metálica bajo ella, el pequeño espejo donde durante años repetí que había nacido para servir. Me miré nuevamente en ese espejo, pero esta vez no repetí esa frase. La reemplacé. No nací para servir, nací para existir. No fue un grito, no fue una declaración pública, fue un reconocimiento interno. Salí de esa casa sin cerrar la puerta con violencia. La cerré con calma, porque el capítulo no necesitaba dramatismo adicional. Ya había tenido suficiente. Con el tiempo, la historia dejó de ser noticia urgente y se convirtió en referencia. Algunos la utilizaron como ejemplo de redes ilegales del pasado, otros como historia de justicia tardía. Para mí, fue algo más simple. Fue la recuperación de mi nombre. Y cuando alguien me pregunta hoy quién soy, no necesito explicar la parte del sótano primero. Puedo decir mi nombre completo, con serenidad. Y si alguna vez vuelvo a escuchar la frase, algunos nacen para servir, sé exactamente qué responder. No todos nacen para brillar, pero nadie nace para ser borrado. Si esta historia te impactó, suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias donde la verdad sale a la luz cuando menos lo esperan. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el perdón es necesario para cerrar una herida así?